Muy buenas tardes a todos. Primeramente, antes de iniciar, quiero hacer dos salvedades. La primera es que este es un trabajo en equipo que lo realicé de la mano con algunos compañeros de la Facultad de Derecho. Traes el caso de mi compañera Katia Mitre, Ana Pérez, María Isabel Sánchez, Nicole Hurtado, Edgardo Rivera, entre otros. Es decir, yo solamente soy la voz de un trabajo proyectado en equipo por la primera casa de estudio, Octavio Méndez Pereira. Segundo punto, agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por este tipo de acciones académicas que indudablemente cambian vida. Yo que iba a pensar hace 2 años cuando llegué a la facultad, así todo pelucón, con camisetas y jeans rotos, que iba a estar en un congreso de tan alta magnitud. Por lo tanto, estas actividades realmente cambian vida y sé que los expositores, tanto todos los juristas, no me dejan mentir que la academia transforma la vida de las personas. Entonces, iniciando con mi disertación, que la he titulado La reparación y restauración de los derechos de las víctimas en el marco de la justicia transicional. Indudablemente la justicia transicional ha sido un tema abordado en Latinoamérica en los últimos años. Tal es el caso de Colombia, que lleva más de 50 años un conflicto armado interno, en donde van más de 500.000 vidas perdidas, o el caso mexicano, con la llamada narcoguerra, que van más de 55.000 vidas fallecidas. De tal manera que esto es un tema de la actualidad que tanto los abogados, juristas y estudiantes debemos plantearnos. Pero ustedes se preguntarán, oye, pero espérate un momento, la justicia transicional, desde el punto de vista material, solamente veíamos su aplicación en estados con un régimen de gobierno dictatorial que iba a transitar a un régimen de gobierno democrático. Por lo tanto, nos hacemos la pregunta, ¿la justicia transicional puede ser aplicada en un régimen de gobierno democrático? Segundo, que vamos a responder, de ser así, ¿cuáles son los mecanismos que debe utilizar la justicia transicional para su efectiva aplicación? Y tercero, de lo inductivo a lo deductivo, el caso de los hermanos Noé Buglé, que sufrieron desde el 2012 hasta nuestros días. En el primer punto, ¿cabe la justicia transicional en un régimen de gobierno democrático? Suponemos que sí. Y tomamos la definición de International Center for Transitional Justice, que para los años 80 nos dice que la justicia transicional es una respuesta a las violaciones generalizadas y sistematizadas de los derechos humanos. Busca el reconocimiento de las víctimas y promover la reconciliación y la democracia. A la misma vez, esta nos dice que es un periodo de transición por agitación política. Y hasta aquí yo estoy de acuerdo. ¿Por qué hasta aquí estoy de acuerdo? Porque como desde el punto de vista pragmático hemos visto que también este tipo de violaciones nacen en virtud de conflicto armado o también por represión estatal, hay que abrir ese campo. No solamente agitación política, sino represión estatal y también conflicto armado interno, caso Colombia y otros casos que voy a mencionar con la disertación. De tal manera que para sustentar que realmente cabe la justicia transicional, lo elaboro en 3 puntos. Número 1, sabemos que la justicia transicional busca el reconocimiento y reparar las violaciones sistematizadas y generalizadas de los derechos humanos. Entonces, en el segundo punto, desde el punto de vista jurídico, dentro del sistema jurídico panameño, vemos que en el artículo número 4, el Estado panameño acata las normas de derecho internacional. Es decir, que toma las normas del derecho internacional y la pone de forma supraconstitucional, como algunos doctrinarios dicen, o de forma al grado constitucional. También vemos que el artículo 17 de nuestra Constitución nos prescribe que el Estado, las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los habitantes. Cuarto, el ordenamiento civil nos habla acerca del daño extracontractual, que viene siendo, según el artículo 16.13, la afectación que sufre una persona en sus derechos por no cumplir el agente con el deber objetivo del buen actuar, de tal forma que si el Estado es imputable de responsabilidad extracontractual, claro que sí, así lo ha denominado la doctrina generalizada administrativista a desarrollar textos como la responsabilidad extracontractual del Estado. De tal forma que el Estado puede cometer perjuicios a los habitantes de 2 formas, por comisión y por omisión. Por comisión mediante un acto administrativo, un acto de gobierno, un acto político que viole los derechos fundamentales de su población, y por omisión cuando por medio de un acto negativo no cumpla con su deber objetivo del buen actuar. De lo anterior entonces que vemos que realmente la justicia transicional es aplicable en un Estado democrático, es decir, que no importa la fisionomía del Estado, simplemente es aplicable por los elementos antes mencionados, vamos por lo siguiente.
¿Cuál es el mecanismo eficaz para la aplicación de la justicia transicional? Sin lugar a dudas, para los estados les resulta bastante problemático, en contubernio con reconciliar la problemática estatal y responder por los derechos materiales y abstractos que se han violado. De tal forma que hay una multiplicidad de mecanismos. El primero y el más utilizado, propinado también por un enfoque maximalista, es y por el principio de la justicia, es el mecanismo de juicio. El mecanismo de juicio básicamente lo que busca es investigar, enjuiciar y sancionar a los máximos responsables. El segundo mecanismo que nos encontramos es el mecanismo de las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad son respaldadas bajo el principio del derecho a la verdad, que según el fenecido jurista Fabio Calderón Botero, colombiano, nos dice que la verdad viene siendo un derecho individual y colectivo y una garantía fundamental. De tal suerte que las comisiones de la verdad en boca del jurista Andrew Heiner viene siendo un órgano temporal y sancionado oficialmente por el Estado. Y busca investigar un patrón de abusos cometidos en contra de la población y emitir así un informe. Vamos con un segundo mecanismo, con el tercer mecanismo, que es el mecanismo de la amnistía. Las amnistías, que son secundadas por un principio minimalista, lo que sugiere es que se le debe otorgar perdón a los máximos responsables. Y lo sustentan diciendo que al otorgarle perdón, esto no va a surgir en ellos un sentimiento de revancha y por lo tanto se apacigua las posibilidades de que las atrocidades vuelvan a resurgir. Y esto criticado por un enfoque maximalista que busca el Estado de Derecho y la aplicación de la justicia. Otro mecanismo también es el mecanismo de reparación, que viene siendo una acción directa del Estado frente a los afectados. Y la reparación debe verse desde un punto de vista integral, tanto reparación material como reparación abstracta o extrapatrimonial, como se le conoce como el daño moral. Y recordemos que las víctimas, según el radio de acción de la afectación, pueden ser unas víctimas individuales y colectivas, de tal manera que la reparación debe estar encaminada a reparar materialmente las afectaciones y a reparar también abstractamente el daño moral producto de las afectaciones que se cometieron en el periodo atroz. Otro mecanismo que yo lo combino en uno solo, que viene siendo el mecanismo de no repetición y reformas institucionales, lo que busca es que el nuevo Estado o el Estado en curso o el nuevo reforme la estructura institucional del mismo, tanto jurídico como político, a fin de evitar que el Estado produzca nuevas violaciones producto de los llamados actos administrativos o actos de gobierno o actos políticos. Y ustedes deben estarse preguntando, pero ¿realmente la justicia transicional es plenamente eficaz? Hay un trabajo elaborado que se llama Justicia Transicional en Equilibrio por Owens, Reiter y Paul, el cual ellos sistematizan cuáles vienen siendo la eficacia de los mecanismos utilizados separadamente. Los juicios han sido utilizados en 26 ocasiones, 8 de ellas el conflicto armado ha resurgido, en 15 de ellas el conflicto ha terminado plenamente y en 3 de ellas el conflicto todavía sigue. En cuanto a las comisiones de la verdad, han sido aplicadas 48 veces. De esas 48 ocasiones, 8 de ellas el conflicto ha resurgido, en 18 el conflicto ha terminado plenamente y en 17 el conflicto sigue todavía en curso. Las amnistías igualmente las reparaciones. Esto nos dice que desde el punto de vista pragmático, la aplicación aislada e individual de estos mecanismos realmente no cumple con eficacia de la justicia transicional. Y es que, mediante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantos versus Argentina del 28 de agosto del 2002, nos dice que la reparación debe estar encaminada a la restitución e indemnización de la afectación del derecho, con el objetivo de hacer cesar las afectaciones producidas. Y si vemos el cuadro que acabo de mencionar, los conflictos siguen o vuelven a resurgir. De tal suerte que este grupo de semilleros sustenta que para la aplicación efectiva de la justicia transicional debe integrarse mediante un sistema integral de los mecanismos a fin de reparar y restaurar los derechos de las víctimas. Esto no es otra cosa que la aplicación conjunta de estos mecanismos en un solo momento determinado o en varios procesos determinados a fin de que las víctimas se vean restauradas y reparadas. Esto realmente
según esta fórmula, básicamente se cumplen con los principios fundamentales. Principio de la justicia, el principio a la verdad, el principio de garantía de no repetición y las reformas institucionales. Y es que los primeros dos los podemos clasificar dentro de derechos plenamente abstractos. Y le digo abstractos porque tanto el derecho a la justicia, es decir, que los máximos responsables sean enjuiciados, y las comisiones de la verdad, es decir, el derecho a la verdad como garantía individual, son abstractos en la medida de que no pueden ser percibidos por los sentidos y únicamente su goce y disfrute viene siendo producto de que el cese de la afectación llega a su fin. Y tanto las reparaciones, tanto las reformas institucionales vienen siendo derechos materiales que pueden percibir las víctimas. ¿Por qué? Porque la víctima puede verse resarcida y puede utilizar entonces la posesión, uso y goce de las indemnizaciones y reparaciones que el Estado le provea. De tal manera que concluyendo podemos ver que las atribuciones que tenga en el Estado, ya sea la atribución de mando, de coacción para la estabilidad social y el ordenamiento y la seguridad, tanto la atribución de intervenir en las actividades económicas de los particulares o también la atribución que tiene el Estado de proveer servicios públicos, no pueden traspasar la esfera de los derechos de los administrados consagradas en la parte dogmática de la Constitución. Y ante la imprecisión estatal, lo que surge entonces es el poder de exigir la reparación. Un poder de exigir la reparación por parte de los administrados. Y esto nos dice que los particulares se encuentran en una situación jurídica permanente con el Estado, a fin de que el Estado solamente actúe mediante su principio de legalidad, es decir, la administración pública, y en caso de que no sea así, la situación jurídica que tienen los particulares es la de reclamar los derechos afectados. Ahora, llevando esto al tema de lo inductivo a lo deductivo, es decir, del caso Noé Buglé, ¿qué sucedió aquí? Primero, los hechos. Sabemos que en el 2012 hubo 2 muertos, hubo decenas de heridos, ha habido una afectación al medio ambiente, a la cultura y tanto a la educación de los Noé Buglé, lo cual nos dice de que han sido afectados sus derechos humanos en toda la categoría, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Esto de la mano del Estado con la empresa que se ganó la concesión a fin de explotar el área en donde se establece la comarca Noé Buglé. Entonces, ¿qué pretende? O sea, vamos a la parte petitoria. ¿Qué pretende el grupo de los Noé Buglé? Se pretende en primera instancia de que haya como, y mencionando también la aplicación de lo que he puesto en mesa, del sistema integral de la reparación de los derechos de las víctimas, primero, una comisión de la verdad. La comisión de la verdad viene a investigar, a emitir un informe del grado de la afectación y de lo sucedido. Entonces, mediante este informe se aplica entonces otro mecanismo, que es el mecanismo de reparación, porque teniendo el informe de cómo fue la afectación, así el Estado va a saber cómo tiene que reparar. Este mecanismo de reparación integral va a reparar derechos materiales y abstractos. Materiales mediante servicios públicos al grupo Noé Buglé para que tengan acceso a vivienda, agua potable, camino, educación, etc. Y tanto a las víctimas individuales que fueron desplazadas de su propiedad, poder restituirlas a ellas o otorgarle un nuevo régimen patrimonial. De tal suerte que vemos víctimas colectivas, víctimas individuales, una reparación colectiva y una reparación individual. Ahora que estas víctimas han sido reparadas y resarcidas, vamos con otro mecanismo, el mecanismo de garantía de no repetición y reformas institucionales. El mecanismo de garantías de no repetición y reformas institucionales que vamos a aplicar en el caso Noé Buglé va a estar encaminado que el sistema jurídico político panameño vaya a contar mediante una norma ya sea de rango constitucional o una norma de rango legal a fin de que la justicia transicional, que viene siendo una forma atípica de aplicar justicia, esté consagrada en una ley de orden público y el Estado no diga, yo no voy a aplicarla porque realmente eso no está en la ley. Pero como mencioné que la misma está sustentada en artículos de la Constitución, como mencioné, puede ser aplicada. Entonces, mediante esto, la aplicación de la justicia transicional sancionada mediante un órgano legislativo va a estar entonces, según el principio de la jerarquía de las leyes, todo acto administrativo que vaya a implantar o que vaya a aplicar el régimen administrativista solamente puede ser según el principio de legalidad conforme a las leyes, de tal suerte que todo acto administrativo va a estar sujeto a una norma de carácter legal que viene siendo la justicia transicional.
En conclusión, la justicia transicional puede ser aplicada. Estamos en un Estado democrático, se violaron derechos, como mencioné, tiene un régimen jurídico dentro de nuestro sistema jurídico, y al final del día lo que se busca es que el Estado respete la Constitución, los derechos humanos y las leyes. Y este ejercicio va a producir realmente la verdadera praxis de la administración pública. Hasta aquí la ponencia, gracias a los receptores. Muchas gracias.